gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al primer capítulo del canto séptimo, titulado El Señor Supremo es ecuánime con todos, los versos que van del 13 al 16. El 13 tiene un significado muy cortito, entonces voy a leer el 13 hasta el 15 y luego cantamos juntos el 16, que tiene un significado un poquito más largo. Atraivodarita purvam itihasa surashina pritya mahakratau rajan pritchate Chatashatrave. La traducción y los significados por su divina gracia, Srila Prabhupada. Oh Rey, hace tiempo, durante la celebración del sacrificio Raja Suya de Maharaj Yudhishthira, el gran sabio Narada contestó a una pregunta suya, narrando episodios históricos que muestran que la suprema personalidad de Dios siempre es imparcial, incluso cuando mata demonios. Narada dio un ejemplo muy claro al respecto. El significado de este verso se refiere a que el Señor manifestó su imparcialidad incluso cuando mató a Shishupala en el marco del Raja Suya Yakya, celebrado por Maharaj Yudhishthira. Dritsva Mahatputam Raja Suye Mahakratau Vasudeve Bhagavati Sayuchyam Chedipu Puja Tatarshinam Surarishim Rajapandu Sutakratau Papacha Vismitamana Muninam Shrimbatamidam. Oh Rey, en el sacrificio Raja Suya, Maharaj Yudhishthira, el hijo de Maharaj Pandu, vio con sus propios ojos que Shishupala se fundía en el cuerpo del Señor Supremo, Krishna. Lleno de asombro, preguntó al gran sabio Narada, que estaba también allí, por la razón de aquel suceso. Todos los sabios presentes escucharon su pregunta. Y ahora viene la pregunta, que la cantamos. Shri Yudhishthira Uvacha Ahvati Adbhutami Etat Durlabhai Kantinam Api Vasudeve Paretatve Praptishchaidyasya Vitvishaha. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Shri Yudhishthira Uvacha. Maharaj Yudhishthira dijo. Aho. Ati Adbhutam. Muy asombroso. Y ciertamente. Etat. Eso. Durlabha, difícil de obtener. Ekantinam, para los trascendentalistas. Api, incluso. Vasudeve, en Vasudev. Pare, la suprema. Tatve, verdad absoluta. Prapti, el logro. Chaidyasya, de Shishupala,
Vidvisha, envidioso. Maharaj Yudhishthira preguntó, es muy asombroso que el demonio Shishupala se haya fundido en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayujya Mukti les es imposible de alcanzar incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla el enemigo del Señor? Si lo queréis repetir. Maharaj Yudhishthira preguntó. Es muy asombroso que el demonio Shishupala se haya fundido en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. A pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayujya Mukti les es imposible de alcanzar incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla el enemigo del Señor? Significado. Hay dos tipos de trascendentalistas, los gyanis y los bhaktas. A diferencia de los gyanis, los bhaktas no aspiran a fundirse en la existencia del Señor. Shishupala no era ni gyani ni bhakta, pero sin embargo, simplemente debido a su envidia hacia el Señor, alcanzó una posición excelsa, fundiéndose en el cuerpo del Señor. Era algo verdaderamente asombroso. Y Maharaj Yudhishthira preguntó por la causa de que el Señor se mostrase tan misteriosamente misericordioso con Shishupala. Maharaj Yudhishthira preguntó, es muy asombroso que el demonio Shishupala se haya fundido en el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, a pesar de lo terriblemente envidioso que era. Sayujya Mukti les es imposible de alcanzar, incluso a los grandes trascendentalistas. ¿Cómo pudo entonces obtenerla el enemigo del Señor? Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishvaram Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. El contexto de esta narrativa es que Maharaj Pariksit le ha preguntado a Shukadeva Goswami acerca de la parcialidad o la aparente parcialidad y la imparcialidad del Señor, que da la impresión de que Krishna sea parcial porque favorece a los semidioses y parece perjudicar a los demonios. Da esa impresión de que se ponga del lado de los buenos y que perjudique a los malos. Parece que es así, pero en realidad no es así, porque como explica la narrativa que ahora empieza a contar Shukadeva Goswami citando a Narada Muni, lo que el Señor hace es que beneficia a todos, y la prueba de ello es que incluso demonios del calibre de Shishupala
alcanzar una liberación que ni siquiera los gyanis consiguen después de la práctica de muchísimas penitencias y austeridades. En el significado, Srila Prabhupada explica que los gyanis tienen dificultad en alcanzar Sayujya Mukti, la liberación de fundirse en el Brahmajyoti, porque Prabhupada no explica el porqué, pero en otras partes sí que se menciona de que a menos que un impersonalista tenga algo de bhakti, no puede recibir la misericordia de Krishna para alcanzar Sayujya Mukti. Es decir, que los gyanis que no tienen bhakti no logran el Sayujya Mukti. Por eso Maharaj Yudhishthira expresó su sorpresa de que Shishupala se fundiera en el cuerpo de Krishna. Y había pensado que podría ser relevante leer las traducciones del capítulo 74 del 10º canto, que describe la liberación de Shishupala. Es un poquito de lectura, pero merece la pena si vemos todo el contexto. Son 55 versos. Shukadeva Goswami dijo: habiendo escuchado acerca de la muerte de Jarasandha y del maravilloso poder del todopoderoso Krishna, el rey Yudhishthira se dirigió al Señor con gran alegría. La historia es que Jarasandha suponía un problema para la celebración del sacrificio Rajasuya que iba a organizar Maharaj Yudhishthira. Entonces Bhima, Krishna y Arjuna fueron a ver a Jarasandha disfrazados de brahmanas, y cuando Jarasandha les pidió, les ofreció caridad, que pidieran lo que quieran, lo que quisieran, se quitaron las vestimentas de brahmanas y dijeron: queremos pelear contigo. Le retaron. Entonces él dijo que solamente pelearía con Bhima porque Krishna era un pastorcillo, realmente no era digno de pelear. No estaba federado. Aunque lo había derrotado 18 veces, ¿no? 18 veces había derrotado a Jarasandha y a sus ejércitos, pero aún así, por el falso ego, dijo que Krishna no estaba preparado para luchar y que Arjuna era menos poderoso que él. Y por tanto, solamente Bhima era el que estaba a su nivel para luchar. Y en esa pelea Bhima lo mató, siguiendo la ayuda de Krishna, que le indicó que había una forma de vencerlo, que era fraccionándolo por la mitad, como uno parte una brizna de hierba kusha. Porque Jarasandha había nacido por la influencia de una bruja, una demonia, que había... La bruja no, sino que había nacido del vientre de dos madres. Entonces, como vieron dos cuerpos, lo tiraron al bosque. Entonces la bruja fue que se los encontró. Eso es lo que iba a explicar. Ah, bueno. Sí. Lo estoy explicando a mi manera, dando la clase yo, no. Al final, en las preguntas y comentarios, podéis corregir al orador si queréis, pero además que no se debe corregir al orador, se debe escuchar y luego si se piden preguntas o comentarios se hacen. Entonces la bruja Yara había puesto estos dos pedazos que habían lanzado al bosque, los había unido. Por la influencia de esta bruja es que esos dos pedazos de carne habían cobrado vida. Por eso se llama Jarasandha, en memoria de la labor que había hecho la bruja Yara.
Y entonces Krishna sabía esto y el hecho es que cuando la forma de matarlo era separando, igual que la bruja los había unido en dos mitades, separándolo por la mitad era como podía ser matado. Y Krishna le indicó esto a Jarasandha. Perdona, a Bhima, para que matara a Jarasandha. Entonces, bueno, había matado a Jarasandha y por eso dice que Yudhishthira estaba contento porque ahora ya no tenía obstáculos para poder celebrar el sacrificio Rajasuya para el placer de Krishna y de todos los sabios. Sri Yudhishthira dijo: todos los excelsos maestros espirituales de los tres mundos, junto con los habitantes y gobernantes de los diversos planetas, llevan sobre sus cabezas tus órdenes, tan raras de obtener. Que tú, el Señor Supremo de ojos de loto, aceptes las órdenes de miserables necios que se creen gobernantes, es un acto de misericordiosa tolerancia de tu parte, oh omnipenetrante. Pero por supuesto, el poder de la verdad absoluta, el alma suprema, el ser primigenio sin segundo, no se incrementa ni se reduce por sus actos, así como el poder del sol no varía por sus movimientos. Oh inconquistable Madhava, incluso tus devotos no hacen distinción entre yo y mío, tú y tuyo, pues esa es la mentalidad desviada de los animales. Sukadeva Goswami dijo: habiendo dicho esto, el rey Yudhishthira esperó hasta que llegó el momento apropiado para el sacrificio. Entonces, con el permiso del Señor Krishna, escogió sacerdotes calificados, todos expertos en los Vedas, para llevar a cabo el sacrificio. Seleccionó a Krishna Dvaipayana, Vyasa, Bharadwaja, Sumantu, Gotama y Asita, junto con Vasishta, Chyavana, Kanva, Maitreya, Kavasha y Trita. También eligió a Vishvamitra, Vamadeva, Sumati, Chaimini, Kratu, Paila y Parashara, así como a Garga, Vaishampayana, Atarva, Kashyapa, Daumya, Rama de los Bhargavas, o sea, Parashurama, Asuri, Vitihotra, Madhuchanda, Vidasena y Akrita Vrana. Oh rey, también fueron invitados Drona, Bhishma, Kripa, Dhritarashtra con sus hijos, el sabio Vidura y muchos otros brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras, todos ansiosos de presenciar el sacrificio. En verdad, todos los reyes acudieron allí con sus séquitos. Ese tipo de ceremonias eran tan opulentas y era como un gran festival, un festival extraordinario, y por tanto todos los reyes y sabios acudían cuando eran invitados. Perdón, Maharaj, por mi falta de conocimiento. ¿Esto es después de la batalla de Kurukshetra? Es antes, vale. Es antes. Claro. Los sacerdotes brahmanas araron el terreno del sacrificio con rejas de oro e iniciaron al rey Yudhishthira para el sacrificio según las tradiciones establecidas por la autoridad védica. Normalmente, como el Bhagavatam no está compuesto de forma cronológica, a veces confunde y parece que sea después, pero es antes de la batalla de Kurukshetra. Los utensilios empleados en el sacrificio eran de oro, tal como en el antiguo Rajasuya realizado por el señor Varuna,
Indra, Brahma, Shiva y muchos otros regentes planetarios. Los Sitas y Gandharvas, con sus séquitos, los Vidyadharas, las grandes serpientes, los sabios, los yakshas, los rakshasas, aves celestiales, kinnaras, charanas y reyes terrenales, todos fueron invitados. Y en verdad todos acudieron desde todas direcciones al Rajasuya de Yudhishthira, hijo de Pandu. No se sorprendieron en lo más mínimo de la opulencia del sacrificio, pues era apropiada para un devoto del Señor Krishna. Es decir, que todas las comunidades del universo fueron invitadas al sacrificio. El día de la extracción del Soma, el rey Yudhishthira adoró debidamente y con gran atención a los sacerdotes y a las personalidades más excelsas de la asamblea. Entonces, los miembros de la asamblea deliberaron acerca de quién debía ser adorado en primer lugar. Pero como había muchas personalidades calificadas para tal honor, no lograban decidir. Finalmente habló Sahadeva. Sahadeva dijo: sin duda es Achyuta, la suprema personalidad de Dios y jefe de los Yadavas, quien merece la posición más alta. En verdad, él mismo comprende a todos los semidioses venerados en el sacrificio, junto con los elementos del culto, como el lugar sagrado, el tiempo y los objetos rituales. Todo este universo se funda en él, así como los grandes sacrificios, con sus fuegos sagrados, oblaciones y mantras. Tanto el Sankhya como el Yoga tienen como meta a él, el uno sin segundo. Oh asamblea, ese Señor no nacido, dependiendo únicamente de sí mismo, crea, mantiene y destruye este cosmos mediante sus energías personales. Por ello, la existencia del universo depende solo de él. Él origina las múltiples actividades del mundo y gracias a su gracia el mundo entero se empeña en los ideales de la religiosidad, el desarrollo económico, el disfrute de los sentidos y la liberación. Por lo tanto, debemos dar el honor supremo a Krishna, el Señor Supremo. Si lo hacemos, estaremos honrando a todos los seres vivientes y también a nosotros mismos. Quien desee que el honor que rinde sea devuelto infinitamente, debe honrar a Krishna, el alma perfecta y pacífica de todos los seres, el Señor Supremo que no ve nada separado de sí mismo. Sukadeva Goswami continuó: tras decir esto, Sahadeva, quien comprendía los poderes del Señor Krishna, guardó silencio, y al escuchar sus palabras, todos los santos presentes lo felicitaron exclamando: Sadhu, Sadhu, excelente, excelente. El rey se sintió dichoso al oír tal declaración de los brahmanas, en la cual percibió el sentir de toda la asamblea. Absorto en amor, adoró por completo al Señor Krishna, el amo de los sentidos. Después de lavar los pies del Señor Krishna, Maharaj Yudhishthira roció con ese agua su propia cabeza y luego la de su esposa, hermanos
familiares y ministros. Esa agua purifica al mundo entero. Al honrar al Señor con ropas de seda amarilla y ornamentos de joyas preciosas, los ojos del rey, llenos de lágrimas, le impedían mirarlo directamente. Al ver así honrado al Señor Krishna, casi todos los presentes unieron reverentemente las palmas de sus manos, exclamando: «Reverencias a ti, toda victoria a ti», y luego se inclinaron. Desde lo alto llovieron flores. El intolerante hijo de Damagosha, Shishupala, se enfureció al escuchar las glorificaciones de las cualidades trascendentales del Señor Krishna. Se levantó de su asiento y, agitando con ira sus brazos, habló sin temor a toda la asamblea duras palabras contra el Señor Supremo. Shishupala dijo: «La afirmación de los Vedas de que el tiempo es el controlador inevitable de todo se ha demostrado verdadera, pues la inteligencia de ancianos sabios se ha visto desviada por las palabras de un simple muchacho». O sea, está diciendo que estos viejos, los ancianos sabios, se están quedando seniles y no entienden cómo son las cosas. Oh líderes de la asamblea, vosotros sabéis mejor quién es digno de honor. Por lo tanto, no debéis seguir las palabras de un niño cuando declara que Krishna merece ser adorado, porque Sahadeva es el hermano, uno de los dos hermanos menores de los Pándavas. ¿Cómo podéis pasar por alto a los más excelsos miembros de esta asamblea, sabios supremos, dedicados a la verdad absoluta, dotados de poder de austeridad, visión divina y estricta adhesión a severos votos, santificados por el conocimiento y venerados incluso por los regentes del universo? Y cómo este vaquero, la vergüenza de su familia, merece vuestro culto, tanto como un cuervo merece comer el sagrado pastel de arroz puro dasha. ¿De qué modo alguien que no sigue los principios del orden social y espiritual, ni la ética familiar, alguien excluido de todos los deberes religiosos, que actúa caprichosamente y carece de buenas cualidades, puede ser digno de veneración? Yayati maldijo a la dinastía de estos Yádavas, y desde entonces han sido marginados por los hombres honestos y dados al licor. ¿Cómo entonces Krishna merece ser adorado? Estos Yádavas han abandonado las tierras santas, habitadas por sabios santos, y se han refugiado en una fortaleza en el mar, un lugar donde no se observan principios brahmínicos. Allí, como ladrones, hostigan a sus súbditos. Shukadeva Goswami continuó: carente de toda buena fortuna, Shishupala pronunció estas y otras ofensas, algunas que ni él repite porque ya son demasiadas. Pero el Señor Supremo no dijo nada, así como el león ignora el aullido del chacal. Al oír tales blasfemias intolerables contra el Señor, varios miembros de la asamblea se taparon los oídos y se retiraron maldiciendo airadamente
al rey de Chedi. Por eso en el verso de hoy se le llama Chaidiasya. Chaidiasya es el rey de Chedi. Eso es otro nombre de Shishupal. Ciertamente caerá, privado de su mérito piadoso, quien no abandone de inmediato el lugar donde escucha críticas contra el Señor Supremo o sus devotos fieles. Entonces los hijos de Pandu se enfurecieron y junto con los guerreros de los clanes Matsya, Kaikaya y Srinjaya se levantaron con armas en mano, dispuestos a matar a Shishupala. Indemne, Shishupala tomó su espada y escudo en medio de todos los reyes reunidos, oh Bharata, e insultó a quienes se alineaban con el Señor Krishna. En ese momento, el Señor Supremo se levantó y contuvo a sus devotos. Luego, lanzó su disco afilado como una navaja y decapitó a su enemigo mientras atacaba. Cuando Shishupal fue muerto así, se oyó un gran clamor en la multitud. Aprovechando el tumulto, los pocos reyes que lo apoyaban abandonaron rápidamente la asamblea por miedo a sus vidas. Srila Vishwanatha Chakravarti explica que en realidad Krishna mató a Shishupala. Una de las razones por las que lo mató fue para que no se hubiera derramamiento de sangre en el sacrificio, en que se hubiera montado una batalla campal entre los que le defendían a él y los partidarios de Shishupala, que no eran muchos, pero eran algunos. Entonces Krishna decidió matarlo en ese momento para evitar que la cosa se calentara más. Y ahora viene lo que se menciona en el verso de hoy. Cuando Shishupal fue muerto así, se oyó un gran clamor en la multitud. Aprovechando el tumulto, los pocos reyes que lo apoyaban abandonaron rápidamente la asamblea por miedo a sus vidas. De su cuerpo salió una luz resplandeciente que ante los ojos de todos entró en el Señor Krishna, igual que un meteoro cae del cielo a la tierra. Obseso por el odio hacia el Señor Krishna durante 3 nacimientos, Shishupala alcanzó la naturaleza trascendental del Señor. En verdad, la conciencia de uno determina su próximo nacimiento. Recordaréis que Shishupala es Idantavakra, Sonjay y Vichai en el Krishna Lila. Anteriormente habían sido Ravana y Kumbhakarna, y anteriormente habían sido Hiranyakashipu e Hiranyaksha. El emperador Yudhishthira entregó generosos regalos a los sacerdotes y a los miembros de la asamblea, honrándolos conforme a los Vedas. Luego tomó el baño Avabrita. Así el Señor Shri Krishna, amo de todos los maestros del yoga místico, garantizó la exitosa ejecución de este gran sacrificio en nombre del rey Yudhishthira. Después permaneció algunos meses con sus íntimos amigos, a petición suya. Luego el Señor, hijo de Devaki, tras obtener a regañadientes el permiso del rey, regresó a su capital con sus esposas y ministros. Krishna había ido a Indraprastha desde
Hastinapura, desde el Dwarka, para participar en la ceremonia de Rajasuya, y luego regresó de nuevo a Dwarka. Ya os he narrado en detalle la historia de los dos residentes de Vaikunta que tuvieron que nacer repetidamente en el mundo material debido a la maldición de unos brahmanas. Purificado por el ritual final Avabhritya, que marcó la culminación del Rajasuya, el rey Yudhishthira resplandecía entre los brahmanas y kshatriyas reunidos como el propio rey de los semidioses. Los semidioses, los humanos y los habitantes de los mundos intermedios, todos debidamente honrados por el rey, partieron felices hacia sus dominios respectivos, cantando las alabanzas del Señor Krishna y del gran sacrificio. Todos quedaron satisfechos, excepto el pecaminoso Duryodhana, personificación de la era de riña y de la enfermedad de la dinastía Kuru. Él no pudo soportar la próspera opulencia del hijo de Pandu. Quien recite estas actividades del Señor Vishnu, incluyendo la muerte de Shishupala, la liberación de los reyes y la realización del Rajasuya, queda libre de todo pecado. También cuando la escuchamos, también es recitarla y escucharla. Entonces, lo que sorprendió de esta narrativa a Maharaj Yudhishthira es que él vio con sus propios ojos, vio cómo entraba, cuando Krishna decapitó a Shishupala con su Sudarsana Chakra, salía del cuerpo de Shishupala una luz brillante, se quedaba en el cielo un momento y entraba y se fundía en el cuerpo de Krishna. Entonces... Has terminado con el ordenador, sí. Solo se te ve la cabeza. Entonces, en esa ocasión, Yudhishthira se dirigió a Narada Muni y le planteó esta pregunta, y es donde estamos ahora. He pensado que era bueno leerlo porque establece la conexión, y como el tema ya de que Krishna es imparcial se ha ido repitiendo en las distintas clases, me ha parecido que era relevante hoy ver esta parte. Ahora quedan unos minutitos, si queréis hacer preguntas. Primero preguntas, luego comentarios. Si hay preguntas. Preguntas referente... Perdón. Referente al pasatiempo... Digo esto porque normalmente quien da la clase es quien habla y los demás escuchamos. Si pide comentarios, se dan comentarios. Si no pide comentarios, no se dan comentarios. Referente al tema de Shishupal, que es muy envidioso de Krishna, de sus buenas cualidades, y siempre está tratando de dejarlo mal, ¿no? Para los tontos, porque los que saben quién es Krishna. Yo quería, a veces vemos que hay personas que tienen esa tendencia y es difícil ser tan tolerante como Krishna. Y entonces yo a veces digo, no tiene sentido a una persona que es como una cobra que siempre está, ¿no?, dando veneno, intentar disuadirla con argumentos lógicos. Yo creo que es una pérdida de tiempo. ¿Eso es así o es que siempre se puede agotar la necesidad de un diálogo que... Uno tiene que ver a la persona que está criticando y la propia capacidad y ver si puede convencerla o no. Uno debe evaluar si puede. La mejor opción siempre es corregir y cortar. Es la mejor. Pero como hicieron varios miembros de la asamblea en el Rajasuya, como sabían
que con Shishupala no había nada que hacer, se levantaron y se fueron para no escuchar las ofensas. Y de hecho el Bhagavatam dice, el verso siguiente que describe esto, dice que la persona que escucha las ofensas contra el Señor o sus devotos cae y no hace nada al respecto, cae de su posición espiritual. Entonces se debe hacer algo, o cortar a la persona, o con argumentos, o levantarse y marcharse. Son varias cosas, y la otra es detener, pero claro, físicamente ya se calienta mucho la cosa. Normalmente es mejor evitarlo, el que llegue a los extremos finales. Pero pasar el problema arriba, hacia la autoridad. Este devoto ha hecho esto, Maharaj o quien sea presidente. Yo no puedo hacer nada, pero mira a ver si podéis hacer vosotros. Sí, No, si alguien ve algo que merece la pena hablarlo, porque a veces también virtudes y defectos, ¿quién no las tiene? Entonces, si a cada defecto que vemos en alguien vamos a la autoridad, tenemos que ver si es algo digno de llevarlo a la autoridad o no. Eso ya uno tiene que ver. No, claro, sí, sí. ¿Has respondido a la pregunta esto? Sí, que era, o sea, o le corriges, o te alejas, o lo hablas con autoridad. Esa era la pregunta. Yo te pido perdón. ¿Qué era la tercera? Mi intención no era corregirte en absoluto. Simplemente es que anoche leí los 2 capítulos, la muerte de Yarasandha y la liberación de Shishupala. Lo tenía muy fresco. Lo único que quería decir es que fue engendrado por 2 madres de un rey y lo tiraron al bosque. Vale, bien. Gracias, es un detalle, pero que Sí. disculpa que te haya corregido, pero también es que hay la costumbre de que cualquiera, bueno, y no es cualquiera, pero que a veces se interrumpe al orador, es muy típico. Hay que levantar la mano y si te dan la palabra. Yo estoy muy agradecida porque tengo este defecto. Muchas veces interrumpo y agradezco mucho el comentario. A veces los veteranos lo hacemos, pero yo solo he aprendido de sus amigas de Rita Swami Maharaj, incluso a veces que él tiene mucho que comentar, pero casi nunca quiere comentar porque no es su clase. Cuando es su clase habla heavy, habla puro y duro, pero cuando no es su clase, no es su clase, ¿no? Claro. Pero bueno, si te dan la palabra, pues sí, está bien. Nos acostumbramos. Disculpa también si te... Vale. Lo he hecho un poco porque la costumbre es general, no es una cosa de uno ni dos, que se hace mucho aquí, es muy típico. A veces que a lo mejor los veteranos lo hacen un poco más porque se sienten con más confianza, por veteranía, pero que no Lo he es... hecho mucho, así que pido disculpas públicamente. Muchas gracias. Y tengo 2 preguntas. Sí, está bien. Una un poco picante, que la dejo para luego a ver si la hago o no. Y bueno, picante, no sé. Pero perdón, pido disculpas otra vez, porque verdaderamente me falta todavía saber mucho más y sobre todo ubicar las historias. Ya me has dicho que a veces el Bhagavatam cuenta las historias, no las cuenta cronológicamente. Pero, o sea, estaban coronando al rey Yudhishthir como emperador. Sí, porque era el heredero legítimo. Claro, y eso sucedió antes de la batalla de Kurukshetra. ¿Tú recuerdas Sí. porque montaron... Mandó a sus hermanos a De que diferentes partes del planeta para que los reyes se sometieran. Y el único que no se sometía era Yarasandha. Entonces es lo que tú contaste, Bien, que fueron disfrazados de brahmanes. Y una vez que mataron a Yarasandha, fueron a celebrar la coronación o raya suya de Maharaj Yudhishthira. Fue antes de Kurukshetra. Claro, y luego, ¿cómo sucedió Kurukshetra? ¿Cuál es el después de esto, en el capítulo siguiente, de este que acabo de leer, se narra la historia de cómo Duryodhana se pone muy envidioso al ver la opulencia que tenían los Pándavas. Tenían ese palacio que les había regalado el demonio Mayadánava,
que donde había tierra se veía agua y donde había agua se veía tierra. Duryodhana no se dio cuenta, se cayó y Draupadi y las reinas se rieron. Krishna no dijo nada, que estaba presente allí. Todo eso hizo que se fuera incrementando la envidia que ya Duryodhana tenía. Y luego fue cuando organizaron el juego de dados. Lo que pasa es que en el 10º canto no se habla del juego de dados, no entra en esa narrativa. Por eso a veces se mezclan, porque el 10º canto está glorificando a Krishna y no se desvía en otros detalles de la historia del Mahabharata. Y por eso a veces nos confundimos, porque son tantas narrativas y algunas se parecen muchas veces también. Entonces, para meterme en el contexto, entonces, se coronó Maharaj Yudhishthira como el rey, y luego las atrocidades que hicieron con los Pándavas, ¿qué fue antes o después? El envenenarlo, la caza de Laka. Hay cosas que fueron antes, ya desde pequeños. Sí, Sí, ya desde niños ya hubieron historias, ¿sabes? Era algo que venía desde la infancia, venía eso. Y Jarasandha era, digamos, el último escollo que quedaba para la coronación de Maharaj Yudhishthira. Porque ante los Kurus eran los herederos legítimos. No les quedaba otra que tenían que tragárselo porque eran los herederos legítimos, les correspondía el reino. Una y dos, ahí ya terminamos. Sí. La picante, a ver, vamos a ver. No, a lo mejor no es tan picante, pero para mí a lo mejor me afecta más esta pregunta. A ver si le recuerdo bien lo que has leído. Que decía que les había parecido senil las palabras ¿de quién? De Shishupal. De Sisu. No. Eso lo he dicho yo para dramatizar un poco. A ver, ¿qué es lo que has dicho? He dicho que, porque dice que estos ancianos que no se enteran, que un muchacho ha venido y les ha convencido. Sí. Entonces yo le he puesto un poco más de dramatización, ha sido mi comentario, como diciendo que estos viejos no se enteran, están ya muy mayores y llega un muchacho y los convence de que alguien que no es digno, que yo os lo voy a explicar por qué no es digno, le dan el primer puesto cuando que además es una contradicción, porque las personalidades mayores estaban de acuerdo. Pero claro, debido a la envidia, él no podía aceptarlo. Es que esto sucede, o puede suceder, ¿no?, con devotos que ya son mayores, que ya su cuerpo se está deteriorando y físicamente están perdiendo la memoria física. Sin embargo, yo no creo, por ejemplo, yo conocí al maestro espiritual, no voy a mencionar el nombre, aunque sí podría, porque la verdad es que le venero profundamente, el maestro de Anandi Krishnadas, de mi marido, aunque es mi marido, pues las personas que estaban a su alrededor a veces decían unas cosas que te quedabas, ¿no? Y sus sirvientes decían, está en Samadhi, Maharaj está en Samadhi, ¿no? Te lo veía todo relacionado con Krishna, ¿no? Entonces, claro, se puede cometer a veces grandes ofensas sin uno darse cuenta. Claro que no serían en este caso intencionadas, porque si físicamente verdaderamente una persona mayor está senil, va perdiendo la memoria, pues no es una verdadera crítica. Decir, bueno, está senil, ha perdido un poco. Pero que también hemos de ser muy cuidadosos porque no sabemos la conciencia interna de esos Vaishnavas. Correcto, sí. Sí, de hecho, por eso el verso 6 del Upadeshamrita, que describe que no se debe considerar si un Vaishnava tiene un cuerpo enfermo, los defectos externos no deben considerarse, sino que se debe considerar su cualidad devocional. O sea, Prabhupada en el comentario lo aplica especialmente al maestro espiritual, pero cualquier Vaishnava que ocupe, cualquier Vaishnava, todos los Vaishnavas son gurus en el sentido de que todos los Vaishnavas en el grado que estén entregados a Krishna representan a Krishna.
Entonces eso se debe aplicar a todos y en especial a los Vaishnavas más avanzados, más maduros. Sí, porque se toman en consideración las cosas externas y no se para uno a pensar qué es lo que hay internamente. Muchas gracias. La última de hoy. Yo tengo una pregunta con eso de Swayuya Mukti, porque entiendo que hay diferentes tipos de liberación. Cuando esa que se funde en el cuerpo del Señor es como la liberación en la refulgencia, una liberación, la de los impersonalistas. Según los acharyas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explica que hay dos tipos de Sayujya Mukti. Una que se funde en el Brahmayoti y otra que se funde en el cuerpo de Krishna. Son dos tipos, pero las dos son Sayujya Mukti. O sea, no es que toma un cuerpo espiritual, sino que va a la luz. Sí, va a la luz. Una del cuerpo del Señor o de la energía separada. Sí. Eso sería el Sayujya Mukti. Y luego en el caso de Shishupal, porque él en realidad regresó a su posición en Vaikunta, a través del Brahmayoti, o del cuerpo de Krishna, pasó a su posición como portero de Vaikunta y alcanzó el Sarupya Mukti, obtener los mismos rasgos corporales que el Señor. Y ahora la última, es la hora de desayunar. Muchas gracias, Hare Krishna. Sigo Prabhupada aquí. Ya.